Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya comenzamos. Espero que anden bien. Ahí damos inicio. Se sumaron rápido, ¿eh? Inicio una nueva clase virtual. Bárbaro, buenísimo. Espero que anden bien. Estaba organizando algunas cuestiones de agenda para compartir con ustedes y chequeando algunas fechas y algunas actividades. Bueno, espero ante todo que estén bien. Ahí veo que, bueno, ya somos un montón. Superamos largamente los 100 asistentes. Hoy en una clase virtual también, bueno, por supuesto, de Geo Argentina, en primer año, estábamos charlando un poco, les preguntaba sobre un poco las expectativas, el momento que los encontraba, sobre todo siendo de primer año, ¿no? Que fundamentalmente ellos tuvieron 1 o 2 clases presenciales y luego de lleno tocó este aislamiento social preventivo y dejó a muchos en una situación de bastante inestabilidad e incertidumbre en relación a empezar una carrera universitaria y bueno, tener que sumarse a este modo virtual, que por eso también le traslado a ustedes un poco la pregunta para saber cómo viene llevando en particular esta materia, ¿no? Y por supuesto, en general, su desempeño, cómo viene, porque hay muchas cosas que atraviesan esta situación y en mi caso, les cuento brevemente, estoy tratando de planificar y tratar de visualizar cuál es el mejor camino para dar cierre a una cursada muy particular de mucho aprendizaje, donde uno tiene que ir salvando errores, omisiones, e incluso reforzando todo el tema materiales y comunicación, que bueno, también quería trasladarle esto para saber cómo lo están recibiendo ustedes, qué expectativas se fueron cumpliendo hasta ahora y cuáles no. Y bueno, si les parece y a alguno le interesa compartirlo y tomar el micrófono y charlar algunas cuestiones, bienvenidas de mi parte. Sí, les dejo la inquietud. Silencio, este es el momento en que o la pregunta estuvo más formulada o el espacio no es el adecuado, o se están despertando de la siesta, o alguno me pregunta cuándo es el próximo parcial y ahí es como que me dan ganas de apagar la computadora, desconectarme y todas esas cuestiones. Pero bueno, sablemos todo esto. ¿Se escuchó el último que dije, por lo menos? Sí, se escuchó. ¿Comentarios? ¿Ninguno? Casi se la dejo picando para que me insulten, imagínense, así que empújenla despacito la pelota dentro del arco. Yo llegué tarde, ¿qué dijo, profe? No, que va a haber un sorteo ahora de una vuelta a manzana a la plaza, o la vuelta a la plaza, para aquellos que contesten bien las próximas preguntas. Y bueno, así que estamos pidiendo los últimos 3 números del documento. ¿No? Con permiso incluido, ¿no? Certificado por la provincia de Buenos Aires y el municipio. No, le estaba preguntando si alguno quiere comentar algo, ¿no? Que ahí me sirve el hecho de estar aislados en términos del contacto presencial, semanal,
y tener esta comunicación, por lo menos formal, con todo el grupo de esta manera. Les consultaba si, teniendo en cuenta que nos queda el último mes, entramos en el último mes de clase, cómo venían con la materia, qué expectativas o qué cuestiones podemos ir mejorando de acá al final, o alguna propuesta o comentario, o solamente para comentar nomás. Yo tengo uno, Fabricio. Dale, cómo no. Dale. Con respecto a estas últimas 2 clases, sí, que a mí particularmente se me complicó un poco porque tardaste en subir las actividades, y yo, bueno, particularmente estoy cursando 5 materias, y los fines de semana, tengo mis hijos, mi marido, todos los fines de semana, son más para la familia, y como la subiste el viernes, bueno, y con las otras materias y todo, como que no alcanzo a terminar de leer todo para el martes. Perfecto. Eso es lo que nos pasó, pero fueron las últimas 2 clases, porque la otra más o menos veníamos bien. Pero las últimas 2 clases como que tardaste un poco en subir las actividades y se me juntó con otras cosas. Perfecto. Sí, Graciela, gracias por el comentario, que no es lo ideal. Uno, digo, ya el hecho ya está, ya se subió tarde, así que hay que tratar de evitarlo para la próxima. Digo que a veces les pasa como a ustedes, que cierro la clase de hoy del martes y de acá al viernes en un pestañeo ya llegué al fin de semana también. Y digo, uy, me falta subir esto y lo otro. Y ahora después les voy a contar, también hay una mínima explicación de parte del material, por qué tan demoré en subirlo. Y ahora les cuento un poco la situación. Pero está bien, vale eso que decís. Y tampoco la lógica es llenarlos de material, porque si no todos los docentes nos ponemos la misma, ¿no? Y créanme que si es por darles material, arranco y les mando gigas y gigas de documentos, de artículos, que tampoco, sin que estén procesados, no tiene sentido. Pero vale. ¿Qué otros comentarios? A ver, algún... Bueno. Buenas tardes, profesor. Hola. ¿Cómo está? Bien, yo le quería comentar, a mí particularmente lo que me está costando un poco es ordenarme el material que usted nos da, ¿sí? Con toda la información como para ir encargando la materia. Estoy haciendo las cosas como puedo. La otra vez le pedí, por favor, si me puedan enviar algún mapa o algo que la cátedra nos recomendara con respecto a Medio Oriente, sobre todo climas. Y mis compañeros me decían, tenés que ir armándotelo. Lo que pasa es que en Google hay mucha información, y mucha información que a lo mejor no es tan exacta o está bien actualizada. Entonces, desde ese punto de vista me veo un poquito complicada. Googleo, obviamente, busco la información, me armo el mapa a mano, pero me faltó, por ejemplo, la última clase, usted subió el audio de la clase y tenía unas filminas muy interesantes en su exposición. Y no tengo esas filminas ahora. Pero no las compartí, claro. Claro, estaban muy buenas, tenía mucha información de las que yo estaba necesitando para organizarme mentalmente estos temas. Por ahí a lo mejor si puede subirlas, estaría bueno tenerla como herramienta para reforzar. Perfecto. Bien, vale, Nora. Bien, Muchas gracias. No, de nada. Bien, eso también me estoy atrasado en subir las últimas presentaciones. A mí me gusta ajustarlas un poco antes de subirlas, porque bueno, hay a veces detalles que quizás, como sé que es fuente de estudio directo para actividades de evaluación, todo, quería pulirlas, pero sí. Y en relación a lo que decís de la cartografía o, por ejemplo, del criterio que se toma para determinadas características y regionalización, es verdad que hay regiones que nos va a costar más, como esta, que es un poco, es un rompecabezas entre el material habitual que viene por continente, ¿no? Que viene o Asia, o África, o Europa. Entonces cuando vas a buscar un mapa de clima y no tenés tan directamente como sí de otros lugares esos mapas. Pero está bueno el comentario que hizo algún compañero que te hicieron, que había que ir armándolo en la medida que avancemos. Y
Y también es un aprendizaje, porque en esta materia, ustedes si empiezan a googlear cada uno de los temas que vemos, se habrán dado cuenta que es interminable la cantidad de material que hay disponible. Y el tema es procesarlo, ¿no? Procesarlo para también que sea un material fiel, de calidad, digamos, con un respaldo académico o científico, y bueno, no solo de divulgación, que a veces nos suma, es necesario. Bueno, ¿algún comentario más? Ya les decía, nos queda, haciendo el balance, recién estaba repasando algunas cuestiones, muy pocos encuentros. Esto no quita que si es necesario complementar temas ante la falta de tiempo con alguna clase más o alguna otra modalidad, estoy dispuesto a hacerlo. Eso también entiendo que todos nos podemos comprender que así sea, ¿no? Que haya temas que necesiten que lo reforcemos, sea porque alguno quizás no pudo estar en la clase por un motivo, y más allá de tener el audio, ustedes habrán visto que la grabación de la clase no la subo porque, entre otras cuestiones, se hacen muy, muy pesadas en términos de subir ese material, incluyendo video y audio. Y bueno, en ese sentido también parte de las clases es quizás si con la presentación pueden complementarlo con el audio sin problema, no solamente porque si no me van a ver la cara a mí y ya eso es demasiado castigo para volver a reproducirlo, pero bueno. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Profe. Sí. Hola, ¿le puedo hacer una consulta? Es un poco más personal, tiene que ver con la nota del primer parcial y no sé cómo estoy siguiendo la cursada en realidad. Por el hecho de que como no estaba en la lista, le mandé la... Estoy en modo, te das cuenta, estoy concentrándome para ver sí, cuál es tu caso puntual. Atento, ¿eh? Sí, dale. No, pidió que le mandemos por mail, le mandé, me preguntó por mi situación particular, le respondí y como no me había contestado, le reenvié el mail, pero tampoco me lo contestó. Ya fue hace como 15 días, entonces respondí el cuestionario y todo, pero no sé. ¿Qué habrá pasado? Me estoy tomando 15 días para responderte. Debe ser una situación gravísima la tuya. No, pues nada, no, entiendo que tiene también las otras cursadas y todo. Pero estoy seguro, me resuena tu apellido. Sí, cursé el año pasado con usted también. Sí, aparte sonoro, hay apellidos que te quedan más que otros por tener esa sonoridad. Pero no recuerdo ahora el caso exacto. El tema, quería preguntarle si le vuelvo a enviar el caso particular. Bueno, sí, dale, volvémelo a enviar. Había un par de casos, vamos a comentar algo en general. La verdad que las últimas semanas, luego de lo que fue ese tsunami post-parcial de mensajes y malas comunicaciones, como yo se los comenté, después lo que me ha llegado, la verdad que estoy satisfecho porque todo el mundo se identifica, dice la carrera, la comisión, el gasto, como para uno tener una noción y no estar pisando en falso. Y hubo un par de situaciones par de correos, que no viene al caso, no tengo acá a mano quiénes son, que me han pedido que particularmente, digo, para que usted también, en este caso, me voy a robar 20 segundos, más no, los 132 para que a veces también se pongan en mi situación. Me han preguntado notas de un parcial que no han terminado de subir, o sea, la parte que les tocaba a ustedes no la han complementado, con lo cual nunca van a tener una nota. Y en función de eso, además, cuando lo fui a buscar, en las 3 comisiones que estoy llevando adelante, más las 3 planillas de preevaluativos que estoy llevando adelante, no estaban en ninguna de las 6 planillas. Y preguntando después me dice, no me va a encontrar porque no estoy. El profesor Morgante me escribió a mano alzada al final de la lista. Digo, bueno, chicos, la expectativa de ese alumno o esa alumna tiene que ser muy baja porque de esta manera no van a tener de parte mía ninguna respuesta porque no están dentro de los planes formales de la materia. Eso también para que entiendan ustedes, ¿no? Me piden notas de algo que no terminaron de dar y me piden que me fije en un lugar donde no los voy a encontrar nunca. Así que bueno, es una situación bastante
también compleja para mí. Y no les cuento los minutos que tardé en buscar las planillas, revisarla y bueno, tratar de no cometer errores, porque a veces hay omisiones o no se encuentra bien, buscando en el Sioux Guaraní, etc. Bueno, dicho sea de paso, también comentarles que ayer, creo que ayer, disculpen si no, o el otro día, les envié una comunicación vía Sioux Guaraní. Creo que les habrá llegado a los que están inscriptos por esa vía. Ahí me pone alguien que sí. Bueno, tengan en cuenta que los de preevaluativo, entiendo que no les llega a ninguno porque no están registrados formalmente vía sistema de alumnos, con lo cual es un problema. Fíjense, y por eso trato de reforzar desde el aula virtual la comunicación con ustedes, ¿no? Y decir, bueno, semanalmente ir poniendo una carpeta, actividades, novedades, y que todos estén atentos. Pero imagínense si ya directamente no están en la planilla formal de preevaluativos ni en de alumnos regulares en lo que es curso especial. Pero bueno, pasamos de tema. Bueno, de mi parte les cuento que estoy abocado en que semanalmente tratar de hacer un balance entre lo que estamos logrando en estas clases virtuales, el material que les dejo, las actividades que hacemos y lo que nos falta, con lo cual, o las expectativas que tengo en esta modalidad. Así que, de mi parte, hay que tratar de ser flexible para que lleguemos a fin de la cursada de la mejor manera posible y cubrir todos los temas que nos tocan dar. Así que en eso estamos embalados. Y además, uno de los próximos temas que vamos a abordar es el espacio de la región turística anglosajona, y ante los hechos de público conocimiento, como se dice habitualmente, en relación a una crisis muy compleja o de raíces muy profundas que se están dando en el seno de la sociedad norteamericana, teniendo en cuenta el asesinato, ¿no?, de esta persona que fundamentalmente se vincula ese accionar policial violento y lo que terminó su muerte por su color de piel, ¿no? Esa cuestión de racismo que ya viene, que tiene manifestaciones en distintos momentos de la historia norteamericana, me plantea un desafío también de valorizarlo desde el punto de vista de la materia y trabajar algunas cuestiones vinculadas a estas problemáticas, que fíjense que hoy en día no sabemos cómo van a continuar estos acontecimientos y en qué van a desencadenar, sobre todo por la falta de respuestas del gobierno, en este caso nacional, ¿no?, o el gobierno federal. Y estoy pensando, bueno, en algunas actividades que nos permitan trabajar desde la actualidad, como me gusta en esta materia, ahondar en algunas cuestiones históricas, sociales, políticas, y también retroalimentarnos con otros puntos de vista, como son los que se dan de distintos especialistas, medios, pero también de ustedes, a ver cómo analizan toda esta situación, ¿sí? Así que me parece interesante volcarlo al mapa turístico norteamericano y lo que está sucediendo en este momento. Así como lo del COVID, me parece que también es momento de, quizá de acá al final, retomar con algunas actividades que nos permitan ver de qué manera se están reabriendo destinos turísticos en distintas regiones, y particularmente ante el verano del hemisferio norte y sobre todo europeo, los destinos más consolidados, qué estrategias se están tomando para, digamos, no sé, llamar una vuelta a la normalidad del turismo, pero ellos es lo que están apuntando con gestiones muy, muy profesionales. Para cerrar este comentario, les cuento que el otro día estuve en una de estas charlas que se organizan de distintas instituciones. En este caso organizaron unos colegas, unas organizaciones colombianas, en la cual estuve participando, una charla de un especialista
que está en Francia, y contó, digamos, las gestiones que se están haciendo desde lo local para reabrir el destino turístico, o el determinado destino turístico, las políticas que se han tomado del gobierno francés, la Unión Europea, y digo, viene a cuenta de algunas cuestiones que hemos charlado en la institucionalidad de la Unión Europea, y me parece muy interesante que si ustedes también están teniendo algún tipo de participación en este tipo de charlas, estos debates, estos foros abiertos, busquemos la forma de socializarlo y poner en común, porque se está escribiendo en este momento la forma de reabrir o la reapertura del turismo a nivel mundial. Y bueno, Argentina todavía, al parecer, por lo menos en esta región, estamos más lejos, y bueno, estaría bueno fundamentarlo desde la cátedra y también pensando en la actuación local que tenemos al respecto. Así que eso es parte de lo que estuve pensando para los que nos queda del último mes. Bueno, a ver cómo estamos. Son, bueno, 4:25. No sé si alguien quiere comentar algo más. Si no es personal, mejor, y si tiene que ver más con el rumbo de la materia o con un balance, sería más interesante para mí en términos de que estamos todos escuchándonos y compartiendo este momento. Bueno, avanzamos entonces. Bien, si les parece, lápiz en mano, agendamos algunas fechas, para que ustedes puedan organizarse con sus otras actividades. Aquellos que están cursando 5 materias, me sorprendió, una compañera que está cursando 5 materias es mucho, es un montón, más todo lo que nos toca, ¿no? Como dijiste semanalmente. Bueno, hoy vamos a continuar con Oriente Medio, con la región turística de Oriente Medio. La semana que viene vamos a abordar el espacio anglosajón, y con algunas perspectivas, como les decía, de problematizar este tema racial que se reavivó en Estados Unidos. La semana que viene les propongo un cuestionario, también breve, a partir de una película que ahora les vamos a comentar, con lo cual es una actividad, creo que ya nos vamos a ir acostumbrando, después de la clase, en 15, 20 minutos, 25 minutos, lo que requiera, responder un cuestionario tipo test post-actividad, digamos, teniendo en cuenta la película que vamos a ver en la semana. Agendar para el día 23 de junio, una instancia de evaluación ya que habitualmente, bueno, uno denomina el segundo parcial, ¿no? Que es lo que nos piden a veces del centro estudiante, que ustedes dicen, bueno, ¿cuándo es el segundo parcial? En este caso es otra instancia más de evaluación que va a tener otro nivel de profundidad diferente al del test de una película, o como hicimos el otro día, o como vamos a hacer la semana que viene. ¿Está bien? Otra cuestión que quería que agenden y tengan claro, ¿se me escucha porque no tengo ningún comentario más? ¿O ya los dormí la primera media hora? Sí, profe. No, se escucha perfecto. Sí, profe, se escucha. Bueno, perfecto. Gracias, ahí los desperté algunos, buenísimo. Quería que agenden que el día 2 de julio, que si no me equivoco cae jueves, ¿sí? Después lo charlamos de usted si hay algún inconveniente, pero vamos a hacer una instancia de recuperación de actividades para aquellos que no han rendido la instancia concreta o la actividad concreta, o hayan tenido problemas de envío del material, ya lo sabemos, de internet, de wifi, etc. Con lo cual, aquellos que necesitan recuperar alguna instancia, va a ser el momento y la actividad concreta para hacerlo, ¿sí? Esto de ninguna manera habilita, y esto lo quiero aclarar, de ninguna manera habilita aquel que no haya rendido, vamos a poner el caso extremo, ninguna actividad o ninguna evaluación. Eso directamente ya va a estar fuera de cursada, ¿sí? Aquel que no ha dado el primer parcial, no ha dado el cuestionario de la película de Goodbye Lenin,
o el cuestionario de la próxima película, o no se presente el día 23, el 2 del 7 ya directamente no va a estar habilitado para rendir nada, porque no vamos a hacer un examen versión intravenosa y tomarle 18.000 preguntas porque no tendría sentido, ¿sí? No es una materia libre, ¿está bien? Esto lo había dicho el primer día, lo dije el primer día, que la recuperación va a ser teniendo en cuenta la aprobación de otras instancias, ¿sí? No decir, bueno, doy todo junto, todo libre. ¿Queda claro esto? Sí, profesor, le hago una consulta. Sí. Con respecto Dale. a la posibilidad de rendir Sí. ese recuperatorio. Dale. ¿Es para, por ejemplo, los que tenemos menos de 7, o sea, un 6? O yo, por ejemplo, que en mi caso tengo en el trabajo de Good Bad Learning un 9 y en el otro tengo un 6. En ese caso... No entendí, perdón. Estarían aprobados los dos, no hay ningún problema. Sí, están aprobados los dos. Claro, pero para la promoción, digo. No, después charlamos, déjeme que quiero pasar en limpio unas notas, pero la promoción después charlaremos, porque a continuación de esto que les decía el día 2, la idea es que a la otra semana, que es esa semana del 7, 8 de julio, digamos, martes, miércoles, pongámosle martes 7 de julio, vamos a hacer una actividad de integración, nada del otro mundo, nada, digamos, que no sea salvable, en la cual vamos a fundamentalmente apuntar a aquellos que estarían en condiciones de promocionar, ¿está bien? O sea, aquellos que estén en condiciones de aprobar, que son obviamente alumnos regulares del curso especial, y que evitarían dar el examen final, ¿sí? Vamos a habilitar una actividad en la cual, digamos, teniendo en cuenta esas buenas notas que vos mencionás, decir, bueno, ya pasando otras próximas evaluaciones, esa instancia de integración de temas, y ahí ya directamente aprobarían la materia sin dar examen final, con lo cual, antes de las vacaciones de invierno, tendrían vía sistema de la facultad ya una materia aprobada, ¿se entiende? Los otros que hayan aprobado las instancias, que hayan, digamos, superado la cursada, con lo cual está perfecto. Acuérdense que esa nota es una nota conceptual y que ustedes tienen que ir todos sí o sí al final, como ya hemos hablado. El tema, como también hemos acordado, que como ustedes han estado de forma presencial, han tenido la cursada con nosotros, presencial o virtual, han aprobado las instancias, no es como que yo en el examen final los voy a desconocer, sino decir, miren, tales alumnos dieron 3 evaluaciones, 4 evaluaciones, 2 evaluaciones, y van a tener un final reducido, como ya hablamos, acordado, concreto y accesible en términos de cantidad de temas, y ahí es donde definiremos la nota en el final, una vez que ustedes tiren boleta, como se dice, etc. ¿Queda claro? Lo digo ahora porque quizás fue hace mucho y quizás no todos lo recuerdan, ¿eh? ¿Está bien? Profe, Sí. yo que no rendí el cuestionario de la película, ¿podría rendirlo ese jueves? Por eso, claro. Bueno, no me quedó ahora, claro por eso. Con esto, dale, respondo a tu pregunta, buenísimo que lo hiciste, pero con esto he cerrado el tema por ahora porque si no vamos a demorarnos mucho y damos de vuelta sobre un tema que vamos a ir a las particularidades de cada caso, que son, en este caso pueden ser 131 particularidades. Claro, la idea es que déjenme, por eso le puse la fecha el 2 de julio, que yo voy a procesar de acá a un mes, fíjense que les falta un mes justamente, y decir, bueno, tengan en cuenta que aquellos que no rindieron tal cosa, tal otra, la instancia va a ser tal con tales temas. Yo imagínate, en este caso creo que habló Pilar, no sé, había hablado antes, bueno, se me perdió. Tengan en cuenta que no puedo yo armar 131 cuestionarios diferentes o evaluaciones diferentes según uno que le falta la primera, la segunda, la media, la tercera, la cuarta. Entonces, cerremos ahí y vamos de acuerdo, pero la instancia es esa, ¿eh? Bueno, listo. Les propongo ya con estos temas de agenda y
digamos, por lo menos comunicados, avanzar en la actividad de hoy, en la clase de hoy, que tiene que ver en la cuestión de temas, ¿no? De dar un tema, continuar con la región de Medio Oriente. La película que ya les cargué en el aula virtual como actividad para esta semana se llama Los Niños del Cielo. Es una película iraní del año 97, muy galardonada. Es una película que nos va a permitir, digamos, por un momento, dar cuenta de lo que es el núcleo de una familia, digamos, de una clase humilde, que transita por algunas situaciones que va a ir definiendo el guión de la película, en el cual vamos a ver las relaciones entre hermanos, relaciones entre padres e hijos, relaciones con las personas mayores, digamos, el tipo de institución escolar, la educación, la religión, las costumbres, y bueno, en ese sentido me parece una película que nos va a permitir, ya desde de su cuadro, digamos, escenográfico, de los lugares donde nos muestra, digamos, tener otro tipo de perspectiva de lo que es la cultura árabe y del Islam, con lo cual me parece lo elegimos por ese motivo. Con Malena lo estuvimos, digamos, analizando las opciones de películas, porque hay muchas más, hay otras para ver, y me parece que esta cuadra perfecto, y es una película que en general no suele ser difundida en televisión. Yo nunca la he visto en la televisión o en el canal de cable, pero bueno, quizá algunos sí, y va a resultar, entiendo, enriquecedora. Así que tiene una semana para tratar de ponerse al día con ese film. Entiendo que lo van a disfrutar. Y bueno, ya el martes, una vez que termine la clase, habilitamos el cuestionario y nos metemos de lleno en esa película. Por supuesto, la idea es que haya alguna referencia en esas preguntas de los temas que estemos trabajando. No tan directos como decir, bueno, a nivel particularidades de los textos que hay que leer, pero sí tener una noción de la región donde estamos trabajando, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro entonces esa cuestión de el fin para la semana que viene? Sí. Bueno, buenísimo. Perfecto. Me alegro. Profe, perdón que Sí. interrumpa. Dale. Uno de mis compañeros en el grupo de WhatsApp puso que en Netflix hay un docu-serie, algo así, que se llama Historia Nivel 1, que habla sobre el petróleo en Oriente Medio. Uh-huh. Y dijo que si se la sugiriamos para saber si usted está de acuerdo con que la veamos. O sea, si nos puede llegar a servir como para esta parte del continente, o sea, que vamos a estudiar. Bien. No, por supuesto. Mira, no sé de qué se trata, pues no tengo la referencia exacta, pero todo lo que puedan recomendar y subir, buenísimo. Si ahí están escribiendo alguien, no sé. Así que yo tengo justamente acá a mano 2 cortos, pero tuve el inconveniente, por lo menos, de no poder compartirlos con ustedes aquí desde la plataforma Zoom. Si no, los dejo y los copio en la aula virtual para que los vean. Son cortos que duran 3 minutos, 10 minutos, y son bastante esclarecedores, esos que están subidos a plataforma YouTube u otras plataformas, pero realmente están muy bien logrados como para aprovecharlo. Después hay muchísimo material. El tema es tratar de seleccionar en función de lo que venimos trabajando, ¿sí? en la cursada. Bueno, para cerrar el tema del material, yo les voy a repasar rápidamente, estuve chequeando, que para esta semana hay en la carpeta de la aula virtual, siempre hablando, la carpeta que se llama Oriente Medio, que es la unidad 4,
si ustedes la despliegan, van a tener otro subdirectorio con unos pocos artículos que subí. Fíjense que elegí 5 o 6 hojas nada más, teniendo en cuenta lo que algunos de ustedes me decían, ¿no? Entre la vida de estudiante, la vida que uno lleva en sus casas, sus trabajos, sus otras ocupaciones. Mi idea no es que lean por leer. Le seleccioné unos pocos artículos de Le Monde Diplomatique y otros artículos del diario, no me acuerdo ahora si es El País, que da cuenta de algunas transformaciones en el Oriente Medio, teniendo en cuenta el proceso denominado la Primavera Árabe, y alguna referencia específica sobre el turismo en la región, con muchos interrogantes, con lo cual me parece que en pocas hojas nos da otra buena perspectiva. Hay algunos mapas muy interesantes para analizar lamentablemente no están a color, pero sí se entienden bastante bien. Y después hay un artículo un poco más extenso de Pedro Brieger, que a ustedes quizás les suene porque trabajan en televisión, especialista o analista internacional. Entiendo que él es formación periodista y, bueno, algún otro título que no recuerdo en este momento, y que nos da una buena pauta del conflicto árabe-israelí, que es un tema bastante espinoso, bastante complejo, con muchas aristas, pero sí teniendo en cuenta esa inestabilidad regional, entre otras cuestiones vinculadas a la tensión entre el Estado de Israel y las otras naciones de Oriente Medio. Y bueno, así que les dejé esas, ya para que vayan mirando, y además de la película, y estos 2 videitos que no sé si podremos compartir alguna hora. Voy a hacer la prueba, ¿les parece? Y a ver... no había puesto... No había iniciado la comunicación, o la grabación, perdón, de la clase. Bueno, ya referenciado lo que estuvimos hablando, de agenda, de temas de hoy, voy a tratar de compartir... muy difícil acá. No. No, me parece que no es posible desde acá. Bueno, un segundito. A ver, hacemos una cosa. ¿Ustedes me están viendo ahora? ¿Con cara de preocupado o no? Sí, te vemos. Bueno. A ver, les comparto este link. ¿Les parece tratar de visualizarlos ahora paralelamente? Y dura 3 minutos, más no recuerdo. Este documental, me parece interesante verlo, está logrado, creo que es del año 2014, es una escritora y caricaturista norteamericana, denominada Nina Paley, y que realiza una animación tratando de dar cuenta y explicar los conflictos en esta región del mundo que tanto nos llama la atención geopolíticamente. Y bueno, me parece una buena oportunidad para compartirlo en clase y analizarlo. ¿Lo pudieron abrir algunos ya? Sí, ya lo abrí. Dale, arrancá. Mírenlo un segundo y ahora charlamos. Dale.
Bueno, ¿lo pudieron ver? ¿Listo? ¿Me pone alguno? Perfecto. No, profe, no me abría, lo estoy terminando de ver. Sí, lo puedo ver. Bueno. Sí. Perfecto. Yo no lo podía abrir, no me abría, lo estoy terminando de ver. Buenísimo, no hay problema. ¿Qué le sugirió este video, este corto? Interesante escuchar sus comentarios. Y los conflictos que hubo entre las distintas civilizaciones en toda la historia de esa región, digamos, o las peleas por esas tierras. Y es largo, ¿vieron? La animación se remonta muchísimo tiempo atrás. Estamos hablando de un periodo de varios siglos antes de Cristo, ¿no? Que los primeros pueblos que se asentaron en esa región fueron llamando sucesivamente la tierra, quizás la tierra prometida. Profe, además también la diferencia que hay con Europa, en donde hay un montón de religiones y cómo conviven en paz, y bueno, y este lugar todo lo contrario. Cómo Europa pudo llegar a eso, y este lugar no llega a pesar de 1000 años de guerra. Bien, sí, es patente, ¿no? También esa situación que lo hemos charlado, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa atraviesa un proceso de reconciliación importante, complejo, arduo, también que costó mucha sangre y tensión, pero aquí es como que difícilmente podamos ver una salida en el corto plazo, ¿no? O el mediano plazo de destrabar ese conflicto de Oriente. Y bueno, aquí quizás no se agregan algunos condimentos que la clase anterior ya estuvimos revisando, que es la existencia de determinados recursos naturales que hacen aún más compleja la mirada y la geopolítica de Oriente Medio. Está bueno ahí que dice Antonello de al final la muerte es la dueña de las tierras, ¿no? Fueron identificando los periodos, vieron que cada uno de los personajes que representaba un periodo muy particular, ¿no? Incluyendo la llegada de los europeos. Y estas tierras son mías, exactamente. Fue un corto muy premiado, muy interesante para compartirlo. Si alguno de ustedes no lo pudo ver, después se toma el tiempo y lo trata de rastrear a ver si lo descarga. ¿Qué más? ¿Qué alguna otra cuestión les parece que refleja ese documental? También refleja el hecho de que a raíz de todas estas, estas guerras han terminado, con estos conflictos digo, han terminado con civilizaciones enteras también. Bien, ni hablar, sí. Sí, civilizaciones que no pasan desapercibido, por lo menos en la historia antigua que nosotros conocemos en Occidente, son civilizaciones que nos han marcado a fuego un rumbo civilizatorio, ¿no? Donde... hay que plantear, perdón. Decía, donde nosotros habitualmente cuando hablábamos, ahora vamos a referirnos también con el mapa, volver a la presentación de la semana pasada, nosotros cuando nos referimos a Oriente Medio y a la Mesopotamia, recuerdan los ríos Tigris y Éufrates, nos referimos a cuna de civilización. No solamente luego, nosotros después lo situamos en el eje del Mediterráneo, ¿no? Fundamentalmente a partir de las civilizaciones greco-romanas, pero como antecesores de esas civilizaciones griegas, o los helenos y los romanos, ya siglos antes, ya en el Nilo y en la Mesopotamia, se sentaron las bases de civilizaciones que han aportado avances determinantes en la historia de la humanidad. Una es, como habíamos dicho, la escritura, ¿no?
justamente la invención de la escritura, en esas tablillas de barro donde se incrustaban algunos objetos y que servían para ir contabilizando seguramente una transacción comercial, un ganado, llevar las cuentas de los impuestos de algún funcionario de esas ciudades-estados que surgieron en la Mesopotamia, ¿no? Y que nosotros incluso reflejamos a nivel bíblico, ¿no? Cuando hablamos de Babel, no sé, de otras civilizaciones del Oriente Medio. Y la organización social o las leyes, el tipo de organización política, tiene una continuidad desde aquellos pueblos, aquellas tribus que se fueron organizando en esta región. A ver, estoy leyendo qué dicen. Los conflictos causan impacto. Bien. Bien. Es interesante esos últimos dos comentarios, ¿no? También de cada vez cómo se incrementa nuestro poder destructivo, ¿no? En términos de capacidad de muerte, de armas, de nuevas tecnologías aplicadas a la muerte. Y por otro lado, es verdad, aparecen actores extraterritoriales, como en un momento son los europeos, que llegan a esta región, y ahí también, lo que decíamos, ¿no? Atraídos por determinados recursos naturales que son claves para pensar las estrategias geopolíticas en el mundo actual, ¿no? El petróleo, el gas. Y ahí es donde les voy a recomendar un segundo documental, que lo van a mirar después en sus casas, que está orientado hacia el conflicto sirio en la actualidad, pero que se rastrea con antecedentes vinculados al porqué de la tensión en esa región. Ahora, el otro día, voy a ir a la presentación, chicos, un segundito. Estamos. ¿La ven bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. No, este mapa que el otro día, si mal no recuerdo, lo pasé lo pasé rápido, lo pasé un poco por alto, teniendo en cuenta lo que sería en ese momento la configuración de determinado tipo de posesiones coloniales por parte de las potencias europeas en Oriente Medio y en África, ¿no? Que vamos a retomar después cuando veamos África. Pero en relación a lo que decía hoy, si ustedes ubican el mapa de Medio Oriente, ubiquen el Golfo Pérsico, ahí hay una región que dice Persia, ¿no? Actual Irak, Irán, ahí vemos lo que es la actual Arabia Saudí, en la península arábiga, los ríos Tigris y Éufrates, ahí disimulados dentro del Imperio Otomano, la extensión es a ambas costas del Mar Rojo, lo que serían los británicos en el antiguo Egipto, bueno, y la extensión del Imperio Otomano también al sur del Mediterráneo, lo que es actual Libia, Túnez, bueno, después hacia Argelia, incluyendo Marruecos. Y si nos posicionamos en una revisión histórica, brevemente por lo menos, más allá que me parece que hay unos videos que, como recién vimos, lo pueden contar mejor y es el que les recomiendo y se los voy a dejar para que lo miren, que debemos situarnos al menos hace 3.000 años atrás, cuando en lo que es hoy ese sector oriental del Mediterráneo, ahí donde ustedes ven en el mapa la ciudad de Damasco y Jerusalén, toda esa costa oriental del Mediterráneo se llama Costa del Levante. Y tiene un porqué, ¿no? La costa del Levante se vincula fundamentalmente con un hecho geográfico, que es por donde nace el sol, en términos de estas civilizaciones que veían que el sol se levantaba de este a oeste, y por ende la referencia para los navegantes y para estos pueblos, en el oriente era el levante, y bueno, el poniente hacia el estrecho de Gibraltar y hacia el Atlántico. Y en ese sentido, este sector
llamado del Levante, y como hoy mencionamos, la Mesopotamia, y la desembocadura, ambos ríos que desembocan en el Golfo Pérsico, el Tigris y el Éufrates. Ahí se asentaron pueblos que, decíamos, desarrollaron técnicas y, digamos, que iban a transformar el mundo antiguo, ¿no? Primero, la invención de la escritura, que decíamos, y ya habiendo pasado por las revoluciones agrícolas, la domesticación de plantas, que implicó que el hombre se transforme en una especie sedentaria, donde comienzan a crecer estas poblaciones cuyos antecedentes hoy los denominamos como ciudades-estados en la región de Oriente Medio, y que sentó las bases para que luego, tanto en los pueblos helenos, los romanos, definan un tipo de organización política que ellos denominaron las ciudades-estados. Estas ciudades-estados rivalizaron entre ellas, y a partir del progreso técnico, de las ambiciones territoriales y las especulaciones en términos de dominación de tierras para ampliar sus riquezas y abrir rutas comerciales, hicieron que esta región, digamos, sea un nodo civilizatorio clave, teniendo en cuenta, y esto lo refuerzo porque lo veíamos la semana pasada, que si ustedes ven el mapa y se lo pueden ampliar un poquito más, es una encrucijada entre aquellos pueblos que venían de las mesetas y de las llanuras del Asia, desde el Asia Menor y desde el Lejano Oriente, incluso rutas comerciales muy extensas, desde el Asia dirigidos hacia Europa, desde África también hacia el este, hacia esos pueblos más lejanos de Lejano Oriente, y también vinculando distintos tipos de rutas comerciales que transitaron históricamente como nodo por estas tierras, con lo cual quien dominara estas tierras iba a tener, digamos, en el mundo antiguo, un gran poder en relación a esa situación geopolítica o estratégica de dominar las rutas comerciales, sobre todo las que se conocían hasta el momento, terrestre y las marítimas. Tengan en cuenta que el mar Mediterráneo fue muy importante para estas civilizaciones. Ahora, esos antiguos pueblos, con un espíritu comercial muy importante, como los fenicios en el siglo VIII a.C., tienen, digamos, como continuidad y de poderío estratégico y geopolítico en los pueblos helenos, en lo que fue la civilización griega, luego los romanos, y fueron los que expandieron su influencia por todo el Mediterráneo y fueron conformando, sí, un nodo civilizatorio determinante para la historia actual, ¿no? Y que tiene que ver con el desarrollo de áreas centrales en Europa y periféricas, tanto en el norte de África, lo que sería la extensión mismo del río Nilo, y Oriente Medio. Pero suceden algunos hechos importantes para destacar. Fundamentalmente, como encrucijada de civilizaciones, los pueblos del África, de esa África del norte, digamos, septentrional, que sería la que representaba esos pueblos comerciantes a través del Sahara, los tuareg, los bereberes, los vándalos, etc., esos pueblos se acercaban al Mediterráneo a comercializar con otros pueblos, y esto generó una mayor circulación y fortaleza de una dinámica comercial que empezó a intercambiar productos desde el Lejano Oriente hasta el desierto del Sahara y desde Europa hacia distintos puntos también de lo que era el mundo conocido. Ahora, lo interesante es de qué manera, una vez que transcurrió el auge, el apogeo de los pueblos helenos, o sea, la civilización greco-romana, aparece un actor clave en toda esta historia, que es la expansión de la cultura árabe, como vimos la semana pasada,
desde la península arábiga a través de los desiertos y de estos pueblos comerciantes por el norte de África. En general, rodeando el Mediterráneo desde el sur, o sea, todos estos pueblos vinculados a esa cultura del desierto, esa cultura de transhumancia, pueblos pastoriles, que en cada oasis desarrollaban un nodo comercial, y toda esa cultura árabe fue progresando a través de una transmisión oral muy fuerte, de la recitación a partir de la aparición del profeta Mahoma, o de la revelación que tuvo el profeta Mahoma ya en el siglo VII después de Cristo, el siglo VI después de Cristo, y esto transformó definitivamente este sector del mundo en función de la aparición de una nueva religión monoteísta en el mundo conocido. Y toda esta influencia tiene una relación directa con lo que hoy podemos llegar a observar de algunos acontecimientos en el mundo actual, en el complejo mundo actual, porque a partir de ahí es que fue generando una tensión civilizatoria entre lo que se consideraba, digamos, la cuna de la civilización grecorromana y los pueblos europeos occidentales, y lo que serían los pueblos de Oriente y la cultura árabe a través del Islam. Y en este sentido, la expansión del Islam estuvo ligada a la suerte también de algunos imperios, y de hecho llegamos a este mapa que tiene que ver con una etapa previa a los conflictos de la Primera y Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, donde, ustedes verán, esa expansión de la cultura árabe del Islam se da a partir de, en este caso, la extensión territorial del Imperio Otomano, ¿no?, que comienza a rivalizar con distintas potencias de la región. Ahora, ¿por qué este mapa es interesante? Porque ustedes, si se fijan, a diferencia de lo que charlamos cuando vimos Europa, no van a encontrar ustedes, si se quiere, referencias exactas de las naciones que hoy componen la región de Oriente Medio, mismo del norte de África, sino que van a encontrar posesiones de imperios mayores. Y es ahí donde justamente este mapa de disputas coloniales tiene como objeto también adueñarse de los territorios, ¿sí?, una vez caído el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde las naciones europeas, algunas naciones europeas, poderosas, con un pasado colonial importante, como Gran Bretaña, como Francia, como Holanda, posteriormente Estados Unidos, tienen intereses concretos en la región una vez que se detectan esa riqueza de recursos energéticos fósiles que se encuentran en la región. Pero, ¿cómo analizar la complejidad de la geopolítica o el por qué ese primer mapa que mostramos en los primeros días de clase, dando cuenta que la región de Oriente Medio es una de las regiones más rezagadas en cuanto al turismo internacional, en el cual está lejos de ser una región, digamos, si se quiere, accesible en términos de servicios turísticos, de trayectoria, de destinos turísticos consolidados, teniendo en cuenta la inestabilidad que se da en esta región? A ver si era el otro mapa. Bien. Ya fíjense, si analizamos unos años previos a la Primera Guerra Mundial, el mapa nuevamente de la que veíamos recién, de qué manera distintas potencias europeas se apropian de lo que vamos a ver en África, pero también ya de Oriente Medio, ligado a los reconocidos yacimientos que se encontraban en esta región, o en la región periférica de la península arábiga, y que a los europeos les interesaba hacerse de estos recursos. Y de qué manera se van a ir complejizando este tipo de tensiones geopolíticas que ya no vienen desde el punto de vista civilizatorio, sino, decíamos, de la dominación de recursos hasta
la Segunda Guerra Mundial, donde comienza o se da un hecho clave en este sentido, es cuando ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, lo que era la Organización de Naciones, previo a lo que es hoy las Naciones Unidas, convalida la creación de un Estado en el seno de Oriente Medio, en esa zona que dijimos hoy del Levante, que es el Estado de Israel, donde ahí se desatan mayores tensiones en el mundo islámico y en la cultura árabe. Un segundito que tenía un mapita acá, no sé si lo... No, bueno, es este mapa, pero más... Perdón, no sé si estaba en alguno, quería activar en el chat y no lo leí. ¿Algún comentario? Porque fui muy rápido y quizás no di tiempo para que ustedes hagan alguna intervención. Este repaso, que digo para mí es un punto que debemos recalar, aunque sea mínimamente, como para contextualizar esta situación de conflictos de hoy en día. Repito, sin perder de vista que el objetivo de la materia tiene que ver con el reconocimiento de regiones turísticas, y en este caso de indagar algunos por qué en el mapa turístico internacional, tanto el África, como vamos a ver más adelante, como la región de Oriente Medio, se definen como regiones rezagadas en relación al mapa turístico internacional, donde se encuentran evidentes desventajas en términos de una incorporación a destinos turísticos accesibles, consolidados, teniendo en cuenta estas problemáticas tan diversas que afrontan, ¿no? Y que expulsan al turismo internacional. ¿Se entiende a dónde voy con esto? ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, y aquí es donde también ustedes verán si necesitan profundizar o no estas cuestiones. Yo lo que suelo hacer, o tanto para las regiones que hemos trabajado, las que vienen, es identificar algunos pocos mapas que nos permitan ver claramente esa configuración de estados y su evolución, que eso nos permite un poco reconstruir, aunque sea desde algunas dimensiones, esta compleja historia universal que se va a plasmar en esta región. Pero, como veíamos recién, en la medida que analizamos este devenir histórico en el territorio de Oriente Medio y vemos como recién un corto donde se ven los conflictos que aparecen en la región, tenemos que tratar de echar luz a algunas de estas cuestiones que hacen que sea una de las regiones más complejas y inestables del planeta, ¿no? Y esto, repito, lamentablemente no hay indicios de que esto se pueda resolver en un mediano plazo, ¿sí? Bueno, de lo que dijimos anteriormente, vamos a ir un segundito. Voy a volver. Estas diapositivas las veíamos, si no me equivoco, el martes pasado. Ese Tigre y ese río Éufrates que leímos en la primaria, en primer grado, en segundo grado, y que nos parecía tan lejano, hoy en día son ciudades adaptados al siglo XXI. Estos recursos siguen existiendo. La complejidad tiene que ver con ese contexto geopolítico, militar y de tensión que enfrentan, ¿no? La gente sigue viviendo quizá a diferencia de lo que pueden ser en otros países occidentales, adaptados a estos conflictos permanentes, adaptados a la exposición de un arsenal bélico, adaptados a la muerte, lamentablemente casi cotidiana, teniendo en cuenta
los vaivenes regionales en función de la participación en algún conflicto. Estos sitios, así como si nos referimos, por ejemplo, al Antiguo Egipto, tengan en cuenta que tienen un valor universal excepcional en cuanto a los recursos patrimoniales que podemos encontrar, teniendo en cuenta que son civilizaciones que denotan, como vemos aquí en el ejemplo, en algunos casos 5.000 años de historia, con lo cual no falta ningún tipo de atractividad a la hora de el interés por motivar a cualquier turista a visitar esas regiones, esos pueblos, esas geografías. O sea, no es el hecho de la falta de atractivos turísticos, naturales y culturales que hacen que no se viaje a estos destinos, sino tiene que ver justamente con los conflictos que podríamos tratar de hacer un ensayo y enumerarlos en función si tratan de obstáculos o factores que tienen que ver con cuestiones legales, con cuestiones políticas, cuestiones de violencia o otros factores ambientales. No sé si me siguen lo que quiero decir. Por ejemplo, visitar algunos de estos países requieren trámites bastante particulares y a veces engorrosos en relación a ir a cada una de las cancillerías o embajadas o consulados a tramitar los permisos de visita a estos sitios. Y bueno, no todo el mundo puede acceder a una visita o habilitada, digamos, por ese Estado para realizar turismo, por varios motivos. Si se pueden obtener, también a veces se limitan algunas regiones, algunas pocas ciudades de esos sitios, ¿sí? Y otro factor complejo es también la conectividad en transporte. No solamente pensémoslo, digo, desde un visitante que vaya de Sudamérica, que ya la conexión aérea es compleja. Pensemos también, digamos, a que se encuentra estos sitios a 5, 6 horas, depende, 7 horas, 8 horas de avión de los principales países turísticos europeos. El problema es cuál es la conectividad, la intermodalidad de transporte, la dificultad que hay para movilizarse en estos territorios, sumado a lo que dijimos hoy del tema de la legalidad, de los permisos y los obstáculos que se pueden encontrar. Si a esto le sumamos en muchos sitios la escasa trayectoria turística, la falta de servicios vinculados al ocio, al tipo de profesionalización de servicios logísticos, servicios de alojamiento, servicios de guía, etcétera, es como que encontramos, digamos, otros indicios del por qué se encuentran tan rezagados, ¿no? Pero, evidentemente, los limitantes más fuertes tienen que ver con la inestabilidad política, los conflictos armados, el terrorismo y la inestabilidad social que se encuentran en estos sitios. De esa enumeración de factores, por eso debíamos ir buscando particularidades en cada nación que podemos llegar a mencionar. O sea, no es lo mismo plantear Arabia Saudita que Dubái, Qatar que Yemen, Siria que Líbano, o viajar a Israel que a Egipto, ¿no? Y en ese sentido, ahí es donde algunos indicios en el material que les doy, mínimo, les quería dejar como para analizar esa tensión actual que hay en la región. No sé si me van siguiendo con lo que estoy comentando, si... Esto ya lo vimos. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Sí, perfecto. Bueno. Disculpen. Acá tenía este mapita
que si nos ponemos en detalle, fíjense, más allá que habría que actualizar y mover algunos puntos de conflicto, pero fíjense lo que está, cuando se habla de una geografía del caos en esta región, tengan en cuenta la inestabilidad, ¿no?, que existe. O sea, todo el norte de África y este sector, bueno, donde hay una tensión geopolítica tan importante con la presencia y la movilización de recursos bélicos de todas las potencias mundiales en torno al Mar Rojo, al Golfo Pérsico, al Índico, las bases del Mediterráneo que apuntan, más allá de otros tipos de artilugios bélicos como los misiles, y que tienen particular atracción o, digamos, intención de controlar el transporte del petróleo, del gas, desde las zonas productoras hacia las zonas de consumo. Europa no posee casi petróleo, Europa depende del gas de otras regiones, con lo cual el manejo de estos pozos, de estos recursos, es vital para el mundo occidental. Y de ahí la conflictividad que se encuentra en esta región. Voy a saltar un poquito. Estas diapositivas creo que la mayoría ya la habíamos visto. Hablamos de algunos factores, recuerdan, que le dan una homogeneidad al tema del espacio árabe e islámico, y lo habíamos centrado en el desierto y en estas antiguas civilizaciones. La idea es que quizá ustedes después, cuando tengan las diapositivas, lo puedan refrendar mejor con el material que les dejo para leer, ¿sí? ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Algún... Si me están escribiendo no estoy leyendo. Si me lo pueden decir por el micrófono, buenísimo. Porque no tengo el chat abierto, siento que desplegar otras pantallas. Bueno, a ver, para ir, digamos, fortaleciendo algunos conceptos de lo que ya trabajamos desde la semana pasada. Hay una cuestión demográfica que hay que remarcar y que tiene que ver con los limitantes de estos espacios áridos, de la presencia del desierto, de la falta de recursos hídricos, y que hace que la ocupación humana sea débil, sobre todo localizada en aquellos sitios, como vimos, de grandes ríos o desembocaduras de estos grandes ríos, o aquellos lugares donde hay agua subterránea como los oasis, y bueno, lo que la semana pasada vimos con algunos mapas. En términos de, ahí viene otro tema bastante complejo, que es un poco el que queremos resolver con la película, el tipo de organización social, y ahí es donde hay un tema muy actual para nosotros, que seguramente en Argentina, en nuestra región, en el cual el rol de la mujer, desde la mirada occidental, de cómo se constituye este tipo de prácticas culturales, lo vemos con cierto, o vemos de reojo esos comportamientos, a veces con cierto rechazo, teniendo en cuenta el rol que se le ha asignado históricamente a la mujer, más allá que existen diferencias notables entre algunas naciones que han tomado o han transitado por procesos de reforma social y de participación en relación a la mujer, ¿no? Pero, no sé, siempre lo comentamos quizá en el aula, que si uno da cuenta de las estadísticas de nuestra universidad o de la facultad misma o de la carrera de turismo, muchas de las carreras, mayoritariamente la mujer tiene predominancia. Bueno, imagínense esta situación en muchos países de la región, es imposible que se dé, ¿no? De hecho, está vedado muchas veces el estudio, ni hablar del nivel superior, del acceso a la mujer, ¿no? Profe. Sí, dale.
Con respecto a eso, bueno, un comentario nomás. En Arabia Saudita, recién creo que el año pasado o en el 2018, por primera vez podían ir a la cancha a ver un partido de fútbol. Sí, tal cual, tenés razón. Sí, sí, es un dato que a nosotros nos representa, por supuesto, ¿no? Algo quizás muy, muy extraño, ¿no? Que es recién en estos tiempos se ven este tipo de avances, pero es la realidad, ¿no? En países como, bueno, Arabia Saudí tiene varias particularidades en relación a esa organización social interna y, bueno, el rol de la mujer siempre fue, por lo menos socialmente, estuvo muy limitado, ¿sí? Muy estructurado en función de esa organización religiosa y social, ¿eh? Mismo la participación en política o en otro tipo de representaciones de la sociedad civil, ¿sí? Es un rol más atribuido de puertas adentro de la casa y tiene que ver con esa cultura histórica. Bueno, en términos de indicadores sociales, en realidad lo muestro como para cotejar y vincular con algo que ya tratamos de mostrar al principio de la cursada. Recuerdan que hicimos algunas actividades teniendo en cuenta informes del Banco Mundial sobre indicadores de bienestar, sobre calidad de vida. Bueno, y hablamos específicamente en un momento del PBI, ¿recuerdan? Y hablamos en un artículo que les dejamos de lo ineficaz que resulta ese indicador, en este caso el PBI, para dar cuenta de la realidad que tienen algunas sociedades o para explicar ese comportamiento en términos de desarrollo, de bienestar de la población. Bueno, muchos de estos países tienen los PBI más altos del mundo, ¿no? Arabia Saudita, por ejemplo. Y esto en realidad va a contramano de el acceso a la información, a la educación, en la cobertura de salud, en la posibilidad de desarrollo social, en la inclusión de minorías, del rol de la mujer. Bueno, entonces, por un lado van las arcas de lo que se generan con los recursos del petróleo, por ejemplo, y por otro lado va la calidad de vida de la población, ¿sí? No se refleja sobre todo por el tipo de organización política. Bueno, esto de la población no. Creo que habíamos... Un segundito. No está. Bueno, decía que vamos a ir hacia el final. Bueno, antes de eso. Bien, aquí está. Como para ir concluyendo con alguna de las posibilidades. Decía que el tipo, acuérdense que si, pues hay una diversidad de naciones, ¿no? Pero dentro de estas naciones que conforman todo este gran espacio que mostramos del mapa de la semana pasada, tengan en cuenta que muchos atravesaron por procesos, por supuesto, en el cual existen monarquías hereditarias, gobiernos que se han atrincherado en el manejo del Estado y en ese sentido, bueno, lo que es el componente democrático es relativamente escaso en esta región y también tengan en cuenta que se vinculan al Estado directamente con justamente las creencias religiosas, con lo cual esto complejiza aún mucho más el diálogo con estos líderes que representan a las naciones de esta región, ¿no? Bueno, como para ir cerrando esta parte, que ahora quería proponer una actividad, les voy a leer algunos puntos. 5:30. Habla de la gran mayoría de estos países cuentan con abundantes recursos, decíamos, energéticos, fósiles. En términos de la inserción en un contexto internacional
hoy multilateral, hoy vinculado con una globalización multidimensional, muestra que están rezagados en este sentido y que no se han articulado como otras regiones del planeta en procesos de integración abiertos, por así decirlo, sino que son grupos más cerrados. Ahí habla de la convivencia y quizás la tensión y la heterogeneidad que hay entre áreas rurales y áreas urbanas. Las áreas rurales fundamentalmente siguen estando ligadas a procesos más arcaicos y de tipo de organización familiar y productiva. No hay una modernización de las áreas rurales, como puede ser la tecnificación de cultivos o otro tipo de llegada de nuevas tecnologías, ni tampoco en la mentalidad de la población. Y las áreas industriales, bueno, aquí es un poco más complejo aventurarse, pero existen grandes ciudades, como las nombramos el otro día en las diapositivas, en esta región, y vimos el mapa, pero todavía no responden a la misma lógica de las ciudades, si se quiere, capitalistas occidentales, ¿no? O que nosotros pensamos, no sé, tipo el Gran Buenos Aires, o San Pablo, o Río, o Bogotá, o Nueva York. Bueno, esto lo vamos a dejar para que lo lean después en otras diapositivas. Esta es la última diapositiva. Ahora sí. Bueno, fíjense que en estos puntos también sintetizamos parte de lo que venimos conversando y que queremos que profundicen con algunas lecturas que le dejamos en el aula virtual, ¿sí? Bueno, ¿cómo estamos hasta ahora? Bien. ¿Ya tiramos la toalla o seguimos un rato más? Seguimos. Acá estamos. Sí, todo bien. está bien. Bueno, acá lo que les quería plantear es una actividad concreta, como para a ver si se animan a responder estas consignas. La idea es que... ¿Ustedes me ven ahí o no? ¿Están viendo la diapositiva? No, te vemos a vos. No. Ah, qué problema. Ahí está, vamos de vuelta. Ahora sí. Quería, ahora sí. Ahora sí. Presentarles una actividad concreta, como para ir jugando con la información que hemos ido trabajando, con la que tenemos, y a ver cómo lo resolvemos. Lo que les propongo es que hagan una captura de pantalla y nos volvemos a conectar en un par de minutos, unos minutos, como para que resuelvan estas consignas. ¿Qué les parece? Dale. Perfecto. Acá. Quiero que copien porque son más de una, ¿eh? ¿Se animan entonces? Sí. Bueno, entonces, esta es la primera pantalla que quiero que copien. A ver que algunos... No sé si el que me escribe, porque tengo que abrir el chat y... Si me lo pueden decir oralmente. ¿No? No, profe, te estaban poniendo que sí se veían las diapositivas. Gracias. Dale, traductora, gracias. Buenísimo. Ahí tienen entonces la primera. Dice Oriente y tiene 7 ítems. ¿Está bien? Son 7 palabras que deben descubrir. ¿Vamos a la segunda? Ahora hay 5 más. También hagan una captura de la pantalla. A ver si podemos resolverlo. Y voy a la última, ¿les parece? ¿Ya la copiaron? Sí. Sí. Gracias. Bueno, ahí tenemos una última, con otro formato, pero al fin es similar. Como
algo para comentar. Bueno, ¿la pudieron copiar esta entonces? No me pusieron. Sí, profe. Sí, Ah. se puede. Bueno, algunos si no se la mandan ahí, que algunos ponen que no. No sé. Si les parece, en 15 minutos retomamos la resolución de estas consignas. ¿Sí? ¿Les parece? Me desconecto por unos pocos minutos y Bueno, sí. son y 35, así que y 50 hacemos la resolución de estas consignas. ¿Está bien? Dale. Listo, chicos. Nos vemos en 15 minutos. Edificio de culto del Islam. Mezquita. Bien, buenísimo. Perfecto. Ciudad donde muere el profeta Mahoma. Medina. Bien. ¿Todas hasta ahora usaron Google o hasta ahora ningún Google? Con Magreb no, pero el resto con Está claro. sí. Y Socos también. Bueno, está bien. Bueno, es parte, ¿no? Claro, del parte y parte. aprendizaje. Está bien, me parece bien. Importante obra de ingeniería que transformó el Egipto moderno. Esa no la sé. Esa es la que encontramos. No, esa no. ¿Asuán puede ¿No? Bien, Asuán, exactamente, perfecto. Eso, ubíquense a mediados del siglo XX, justamente Nasser, presidente egipcio que transformó y modernizó el Egipto que conocemos hoy, desarrolló una obra de ingeniería que hay muchos documentales que, si quieren chusmear un poco más del tema, que muestran cómo tuvieron que inundar parte de ese valle natural del Nilo y movilizar grandes estructuras que construidas por los egipcios, monumentos construidos por los egipcios, y que tuvieron que relocalizarlos, cortar la piedra y elevarlo a una cota para que no queden bajo agua. Fue muy interesante, para crear un gran dique de inundación. Así que es muy, muy importante. A partir de ahí se hizo energía eléctrica, teniendo en cuenta que es un río similar al Paraná, que conocemos nosotros, al Uruguay, etc. Bueno, Cordillera del Norte de África. Atlas. Bien, es una muy importante cordillera para el África, la vamos a estudiar, y para esta región clave, ¿no? Donde también es un sitio muy atractivo para el turismo. Y la última importante ciudad patrimonio de la humanidad, capital del reino nabateo. Petra. Perfecto, buenísimo. Bien, hasta ahora entonces anduvo bien la actividad. A ver, uno de los grandes ríos de la Mesopotamia.
Bien, y no hay problema. Estrecho que divide importantes ciudades de la península de Anatolia. Bósforo. El estrecho del Bósforo. Bien, bien. Hoy en día Estambul, ¿no? Divide Estambul europea de asiática y es uno de los destinos turísticos que más ha crecido en los últimos tiempos, ¿no? En la región. Organización terrorista creada en Afganistán en 1988. Al-Qaeda. Al-Qaeda, exactamente. Muy bien. Importante cadena montañosa de Irak e Irán. Sagros. Los montes Sagros, bien. El otro día se los dejé al pasar, pero bueno, está bueno ubicar. Son muy importantes estos montes, ¿sí? En todo sentido. Ciudad donde se firmó importante tratado sobre humedales a nivel internacional. Ramsar. O Ram. Claro, exactamente. Nosotros, sí, la pronunciación tampoco la conozco. Solemos nombrarlo cuando hablamos en Argentina, hay varios sitios Ramsar. Por ejemplo, Sestero de Liberá y otros sitios de anidación de aves, aves migratorias, de humedales, firmados ahí en la ciudad iraní. Bien, muy bueno. Bueno, vamos al último. A ver. ¿Lo terminaron todo también o no faltó alguna? No, todo. No, dijimos todo. Ah, bien. Bueno, buenísimo. Cordón montañoso de la península de Anatolia. Sagros. Gates. Ah, me equivoqué. Bueno, ahí Sagros no, porque ya estaba en el anterior. Ajá. ¿Qué pusieron los demás? A ver. No veo, algunos están escribiendo y no lo. No. ¿Orontes? No. Tauros, bien, Tauros, Montes Tauros. Alguno puso ahí Taurus. Parecido. Bien, ahí me ponen Ramsar. Sería Tauros. Montes Tauros. Sí, porque decía. Sí, quizá tenía que haber explicitado al sur de la península de Anatolia para que lo ubiquen mejor, pero porque había otros, está bien. O sea, no es que estaba mal. Si le entró la palabra, pero si estaba al sur, ahí sí hubiesen sido los Tauros. Yo tengo un mapa de Asia y me figura Monte Tauro, sin la S. Bien, bueno. Y pues se refiere a un monte, ahí quizás la formación. La cadena. Claro, exactamente. Y eso a veces en las traducciones, les digo, complica más. Vieron que algunos, no sé si lo ponían con una U, con una H, o sea, no esta palabra digo, pero hay otras que a veces nos va a pasar mucho en África, en Asia, que nosotros no estamos tan acostumbrados a la toponimia local, que solemos utilizar la traducción al castellano o al inglés, y bueno, eso a veces nos confunde bastante, pero es parte del aprendizaje, ¿no? País que al ser invadido desató la guerra del Golfo. Kuwait, perfecto, muy bien. La tercera, país organizador de la próxima Copa Mundial de Fútbol. Qatar. Uh-huh. Muy bien, vamos a ver si clasificamos. Argentina se clasifica. Pero bien. Si se juega, profe. Si se juega. Parece. Va a ser una de las primeras, creo que la primera vez que se corre de fecha del calendario va a ser más para fin de año, que es el invierno, en el hemisferio norte, porque si no, sí va a ser en julio, como en otros sitios, y va a ser 50 grados de promedio durante el día, más allá que los estadios van a ser de futuristas total, ¿no? Como están diciendo, pero bueno. Bueno, bárbaro. 4. Organización de Países Exportadores de Petróleo. OPEP. Bien, perfecto. Muy importante. Ahí hay que incluir a Venezuela dentro de esa OPEP. Número 5. Golfo, importante geopolíticamente. Pérsico. Bien, el Golfo Pérsico. Ahí desemboca el Tigris y el Éufrates. La guerra del Golfo tiene que ver con el Golfo Pérsico. Y bueno, lo último, si ustedes ven las letras de las otras palabras, capaz que lo sacaban también. Típico viento regional que proviene del Sahara. Siroco. Siroco, muy bien. Exactamente, ¿no?
Es en Europa, no me acuerdo si lo mencioné, pero es un viento muy cálido y seco, que sopla de sur a norte y que sobre todo influye, sobre todo en Italia, al sur de Italia, en Sicilia, Calabria. Es un viento que bastante molesto porque sube mucho. No sé si es el mismo efecto, pero digo, en términos de incidencia como el sonda nuestro, ¿no? Es un viento seco y cálido. Bueno, bien, lo felicito. Así que me decían que alguna quedó nada más sin responder. Sí, a mí me faltaba esa de la obra de ingeniería. No. Bien. Bueno, ahí te recomiendo en serio que veas algún documental, pongas construcción de la represa de Asuán y veas de qué manera tuvieron que movilizar obras faraónicas muy importantes, o sea, de la época de los faraones, y tuvieron que relocalizarlas por la inundación de este valle. O sea, fue monumental el esfuerzo que se hizo. Muy interesante. Bueno, chicos, de mi parte lo que les propongo es pasar en limpio y complementar la actividad que ya les dejé en el aula virtual. Hay una carpeta que dice actividades para esta semana. Solo aparece la película que tienen que ver. Ahí hay un micrófono que... ¿Soy yo o es otro? A ver, Juan Pedro es... Sí, quedó estrechado. Ahí está. Decía que... Voy a complementar entonces con lo que adeudo de subir clases, presentaciones y material para ir leyendo. Así que después voy a hacer una breve explicación de algo que comentaba hoy al principio, que por qué me demoré en subir un material, porque pude encontrar algo que estaba buscando, que es un libro sobre geografía turística regional a nivel mundial, que no lo tenía en versión digital y me costaba, si no, subir foto por foto, como hice con Europa, vieron que son fotografías, y bastante más tedioso leerlo así, pero bueno. Bueno, les quería mandar un saludo, agradecerles a todos la paciencia de estar, que en la semana entonces me comunico vía aula virtual, y el martes que viene vamos a empezar con la región de América Anglosajona. Si ustedes quieren compartir algún material, escríbanme, bienvenido, sea videos, sea artículos periodísticos, otras cuestiones, y bueno, que me parece que también es bueno retroalimentar a la cátedra. Muchas gracias a todos, saludos, y nos encontramos el martes que viene. Saludos, Fabri. No, te quería decir... gracias, hasta luego. Lo que te dije de que, o sea, que se me había complicado porque subiste tarde o sea, es totalmente entendible, ¿no? Sí, queda tranquila. No es que quiero que pienses que, che, subí las cosas porque si no las puedo leer. No fue con esa intención. No, queda tranquila. Las últimas 2 semanas se me complicó por eso. Sí. Quede tranquila que no lo tomo de esa manera, porque no fue... Lo comentaste bien, ¿no? No es que... Aparte uno tiene que saber que hay cosas que si las preguntas para marcar y tratar de reorganizarse para de acá al mes que nos falta. Hay muchas cosas para corregir, no solo esa, hay que quedar tranquila. Así que, bueno. Está bien. Yo encima, como vos decís, curso las 5 materias, en realidad, es un montón, por esto de la pandemia. Porque si no las hubiera podido cursar. Porque si no tenía que volver de lunes a jueves a las 10 de la noche a mi casa, y con chicos y maridos se me complicaba. Sí, tenés razón. Pero con esto de que lo puedo hacer porque estoy en casa... Bueno, viste, es parte de un lado positivo, es verdad, está bueno eso, que lo digas así, está bien. Sí, bueno, buena semana a todos. Igualmente, gracias. Nos vemos. Nos vemos, chau, hasta luego. Chau, profe, gracias. Adiós, chau. Chao, profe, hasta luego. Chau.